este escritor ha hecho un desastre. Amigo, estoy muy contento porque hoy voy a conversar con un querido amigo, un hombre talentoso, que ha realizado películas fantásticas, un hombre quien fue esposo, pareja de una mujer a la que todos quisimos tanto, a Lourdes Valera. Bienvenido, Luis Alberto Lamata. Gracias. ¿Qué tal, Luis? También. Bueno, felicidades por Bolívar. No he tenido la oportunidad de verla, pero he escuchado muy buenos comentarios de la película. Cuéntame un poco, yo quiero saber qué tiempo tomó el proyecto y cómo nace la idea de hacer esta película. Mira, este proyecto tiene por ahí casi 6 años. Unos productores se reunieron con Televisión Española y se les propuso hacer una película, digamos, de los libertadores del continente. Argentina hacia San Martín, México el Padre Hidalgo, Venezuela, por supuesto, Bolívar. Y ahí comenzó a rodar este proyecto. De todas maneras, en mi caso, yo digo que este proyecto tiene conmigo casi 30 años, porque cuando yo empecé en televisión, el primer proyecto en el que me llamaron, la primera chamba que yo tuve en televisión, venía yo saliendo de la Escuela de Historia, era entregarle fichas a José Ignacio Cabrujas, que iba a escribir una miniserie sobre Bolívar. Entonces fue un año maravilloso donde me pagaron para leer, cosa que me encanta, y hacer fichas sobre Bolívar. Ajá. Y yo lo que tenía era que suministrarle a José Ignacio información sobre el personaje. La miniserie no se hizo, vino el Viernes Negro, se acabó el dólar 4.30, mucho más gordo, viejo y canoso después, me toca entonces sacarme ese clavo de esa serie de Bolívar. Ajá. Para la que tanto trabajé, y recogiendo un poquito el espíritu de José Ignacio. Ajá, ahora te pregunto eso, ¿quién fue la persona que decidió cuál era el enfoque que le iban a dar a la película? Porque entiendo que uno de los mayores atractivos de esta película es presentar un Bolívar que es muy terrenal, ¿no? Que es un ser humano que se equivoca y que tiene dudas y conflictos. ¿Quién decide que la historia se va por ahí? Mira, en principio los españoles lo que querían era que se contara un episodio en la vida de Bolívar, no contar toda la historia de Bolívar, que parecía como un reto muy grande, sino escoger un momento particular. Oye, menos mal que dijeron eso, porque pudieron haber escogido, mira, nosotros queremos contar una historia donde Bolívar pierde. Donde Bolívar pierde y Venezuela se queda con nosotros. Sí. O un Bolívar cazavampiro. Fíjate que hubo un Lincoln cazavampiro. Han podido querer un Bolívar cazavampiro. Eso lo dijo él. Eso lo dijo él. Porque después pueden agarrar un clip, pana, y me ponen a mí a decir, Chatén dijo que Bolívar era un cazavampiro. Ve, ahora lo dije yo. Mira, ellos realmente en algún momento propusieron, ¿por qué no contamos Bolívar con Manuelita en Bogotá, que ya es el libertador en su mayor gloria? Y desde la Villa del Cine, que es quien asumió este proyecto, junto con José Antonio Varela y José Luis Varela, que son los otros guionistas, dijimos, bueno, ¿por qué no contamos más bien un Bolívar distinto, que la gente no conoce tanto? Que es este Bolívar exilado en Jamaica, pobre, derrotado, que además va a cambiar mucho, que es lo interesante del personaje. No es un Bolívar, digamos, estático, glorioso, sino es un Bolívar de a pie. Yo recuerdo, y Roque lo ha contado bastante, cuando ya por fin de tanto atormentarme de que él quería ser el personaje, yo en algún momento le digo ya que sí, después que ha hecho el casting, él me dice, me confiesa como una gran cosa, me dice, lo que pasa es que yo no monto caballo. Ajá. Y yo le dije, mira, pero es que este Bolívar no monta caballo, no sale caballo en toda la película. Oye, Luis Alberto, ¿y no podríamos hacerlo con unos patines en línea? Entonces Roque se atormentó con eso. Lo que pasa es que fue peor porque después Roque terminó montando barco. Y sufrió tanto montar el barco que, mira, hubiera preferido el caballo, la verdad. ¿Dónde hicieron esas escenas? Mira, en Puerto Cabello. Hay un combate naval, contamos con el apoyo de la Armada, utilizamos el buque escuela Simón Bolívar, que convertimos en una especie de velero de 1800, un velero noruego que vino especialmente a ser del velero patriota. Y en ese combate naval, por supuesto, los patriotas tienen que enfrentarse al mar, al barco enemigo. Pero la cosa fue más o menos insólita porque es que el primer día de rodaje yo tenía ahí a todos los próceres, a todos los que tú ves en la avenida Los Próceres, pues, a Mariño, a Piara, tal, todos mareados por la borda, echando el almuerzo, ¿me entiendes? Y al final pudieron grabar gracias al Dramamine. O sea, sin Dramamine no habían próceres, no hubiéramos sido independientes, la verdad. Mira, y te pregunto, ¿esas escenas fueron fáciles de realizar? ¿Por qué? Porque hoy día en nuestros cielos nos surcan muchos aviones, o de repente pasa una lancha, una cuestión por el estilo, y no es muy normal ver a Bolívar decir, ¡venceremos, carajo! Y de repente pasa un jet ski atrás. ¿Tuvieron ese tipo de interrupciones? Siempre hay esas dificultades. Lo que pasa es que hoy en día el digital es maravilloso, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, tú tienes el buque escuela, aquellos de ustedes que conocen el buque escuela saben que es blanco.
por computadora lo convertimos en un buque de madera. Ese es un trabajo digital posterior que se hace y hacen magia. Es decir, tú puedes tener una calle donde hay faroles, donde hay cables y sencillamente eso se borra. Parece mentira, pero hace 15 años eso era impensable en cine de esa manera. Entonces ha cambiado mucho todo. Hoy en día había escenas, yo recuerdo, se suponía que estábamos en una playa de Jamaica y donde yo había puesto el encuadre, de repente se paró, como dices tú, no fue un jet ski, pero un yate. Y estaban disfrutando, se bañaban, felices, saludaban en lo que vieron la cámara, tal cual como hiciste tú. Y en algún momento quien estaba conmigo me dijo, no, hombre, no te preocupes que eso lo borramos después. Y efectivamente, eso lo borran inmediatamente. ¿Y esa tecnología la tenemos acá en el país? ¿Eso se hizo aquí? Mira, eso se hace en Venezuela, yo he trabajado con excelentes profesionales en ese campo. En el caso de Bolívar, trabajamos con una compañía de Buenos Aires, que es una compañía punta en el asunto digital. Y fue una experiencia maravillosa. Con esa misma tecnología le pusiste el bigote a Roque, porque me he dicho que Roque es lampiño. Mira, tú te reirás, pero hubo un momento en que el bigote se veía medio chueco y lo reparamos por computadora. No puede ser. Así es, Wow. así es. Había un par de tomas donde la patilla de repente echaba broma y entonces lo pusimos en la lista manda esto para Buenos Aires, que resuelvan este rollo allá. Mira, Luis, y en estos tiempos que estamos viviendo donde la presencia de Libertador ha sido utilizada, ¿no? La hemos visto utilizada por un lado, utilizada por el otro lado. O sea, la gente quiere hacerse del Bolívar nada más para este lado o del Bolívar para el otro lado, teniendo tú la responsabilidad de presentar al país, además de dejarnos el legado de tener en nuestra filmografía, pues ese esfuerzo fantástico de hacer una película sobre Bolívar. Eso es algo que va a quedar para generaciones por venir. En algún momento dijiste, ¿cómo hago yo para que esto sea lo más universal y puedan personas que piensan diferente disfrutar de nuestro héroe, de nuestro padre de la patria, que es común para todo el mundo? Mira, yo creo que de lo que se trata es de ser sincero con el Bolívar que quería presentar. Yo primero quería un Bolívar que estuviera lejos del bronce, que estuviera lejos de la estatua, que no fuera solemne. Ese Bolívar que yo tuve la oportunidad de investigar para esa serie de Cabrujas hace 30 años, a mí me apasionó. No es un Bolívar por el que yo tenga una veneración vacía, no, es un Bolívar al que le tengo una sincera admiración como un ser humano interesante, apasionante, que me conmueve. A mí esa historia de Bolívar me conmueve y quiero compartirla con los venezolanos. No es sencillo, porque es que si tú le sumas a la política, que este es un Bolívar que inevitablemente divide a algunos a un lado y al otro. Si además le agregas que todos los venezolanos tenemos un Bolívar en la cabeza, eso es inevitable. Entonces ya empiezas a dividir entre cuatro, ya ese público lo vas subdividiendo. Pero hasta ahora ha funcionado muy bien y pienso, porque quienes lo hicimos con absoluta sinceridad, diciendo, mira, así nos imaginamos al Bolívar de esta época. Y eso es lo que queremos compartir. Cuando dijiste que todos los venezolanos tenemos un Bolívar en la cabeza, estaba pensando en el Bolívar que llevo en el bolsillo. Yo dije, oye, vale, ¿cuántos que tengo yo? Ya estamos de vuelta mientras yo pienso en esto con más Luis Alberto Lamata, Cálzate por Televen. Estamos de vuelta con más de Chalten por Televen. Mi invitado esta noche es el director Luis Alberto Lamata. Gracias. Mira, Luis. Oye, además que a ti te ha tocado dirigir películas que tienen mucho que ver con próceres y con figuras importantes de la historia venezolana, ¿no? Está Zamora. No. ¿Cómo se llama? Miranda. Sí, no, pero no, el otro. Boves. No, pero Boves. Ahí está Boves. Pero Boves no es prócer. Ajá. Ya claro, va. figura. Boves es anti-prócer. Ese es de los villanos. No, próceres me han tocado dos, Miranda y Bolívar. Y esa pasión por estar como navegando constantemente en la historia nuestra, ¿de pronto no te parecen ganas de hacer unas cosas distintas? O... Mira, ocurre que yo en televisión hago mucho material contemporáneo. ¿Sí? Yo básicamente trabajo en telenovelas, me han tocado miniseries juveniles, contemporáneas. A la hora de hacer cine, que es algo que hago sobre todo por gusto, por el placer de hacerlo, es inevitable que yo me acerque a lo que fue además mi primera pasión. Eso es lo que yo estudié en la universidad. A mí me gusta mucho la historia, en especial la historia de Venezuela. Cada vez que me preguntan, yo siempre tengo una respuesta muy seria que habla de la identidad, de la necesidad, del pasado, etcétera, que es verdad.
en el fondo es que me gusta mucho. A mí me encanta que me echen un cuento que tenga que ver con la historia de Venezuela. Creo que cuando a ti te echan un buen cuento, tú lo que quieres es a su vez contarlo. Y es lo que me pasa con Taita Bove, o me pasa con el caso de Bolívar, por ejemplo. Ese Bolívar de Jamaica, de Haití, yo siento que no se conoce y que me provoca contarlo, es decir, me provoca decirle al resto de los venezolanos, mira, acércate a este personaje que tal vez lo vas a criticar o vas a decir, eso no fue así. Es una película que incluso es polémica en algunos elementos, incluso hasta en el uso del humor. A mí me parecía que era imposible contar a Bolívar si tú no lo contabas en algunos momentos con humor. Era un venezolano. Los venezolanos no nos podemos contar sin humor. ¿Hay algún registro del tipo de humor que tenía Bolívar? No, esos son muy difíciles, sobre todo en esta época que Bolívar había sido libertador, obviamente había sido uno de los hombres más ricos, de los herederos más importantes de América, pero no tenía cronistas ni periodistas detrás de él, es decir, poco sabemos de ese Bolívar de esa época. Yo pongo como ejemplo incluso que poco después del tiempo de la película, Bolívar se dejó el pelo largo y llevaba, según todos los testimonios, el pelo largo casi hasta media espalda en una cola. No hay un solo cuadro de Bolívar con ese pelo largo que lo acompañó durante casi 4 o 5 años, porque durante 4 o 5 años nunca hubo ahí un dibujante, sino simplemente lo describen. ¿Cómo era Bolívar? Bueno, tipo tenía el pelo largo, una cola de caballo. Nosotros no tenemos ninguna figura de Bolívar con esa cola de caballo. Es decir, es muy difícil saber cómo era exactamente Bolívar en muchos casos. Ahora, tú que te has paseado por nuestra historia de esa manera y con esa pasión, ¿sientes que en qué se diferencia el venezolano? Ya no nos vamos a limitar a Bolívar. El venezolano de hoy día al venezolano de aquellas épocas. La sociedad nuestra venezolana, el espíritu del venezolano, la intención de hacer patria, de mirar hacia el futuro. ¿Cómo comparas las dos sociedades en el tiempo? Una de las cosas que a mí me atrapa de la historia y de la historia de Venezuela es cuando tú te acercas a las cartas, por ejemplo, y empiezas a leer las cartas de los personajes de ese momento y tú descubres una enorme afinidad. Tú descubres que no solo compartimos un paisaje, sino que ahí hay una cultura que ya se estaba formando y que en esas cartas hay venezolanos. El Bolívar que nosotros quisimos presentar en la película, intencionalmente además es un Bolívar muy caraqueño, es un Bolívar de hablar rápido, es un Bolívar de malas palabras, es decir, que eso es un poco el testimonio que existe. Es un Bolívar que podía estar en algún momento deprimido y acostado en la hamaca, pero que de repente se levantaba y era como un motor que no había manera de pararlo, que era capaz de dictar 5 o 6 cartas a la vez. Ese fue el Bolívar que nosotros quisimos contar. Y en la medida que tú te acercas a ese Bolívar, descubres que no está tan lejos de nosotros y de nuestras angustias. Por supuesto ha cambiado mucho el país, era una Venezuela que no existía como nación, pero no estamos tan lejos desde el punto de vista humano. ¿Tú crees que en la exploración de ese pasado nuestro, como sociedad, como venezolanos, puede estar la respuesta a la forma en que podemos solucionar nuestras diferencias en el presente o en el futuro? Mira, Bolívar nos corresponde a todos. Bolívar es un patrimonio de los venezolanos. Podemos verlo distinto, podemos discutirlo constantemente. Yo creo que cada generación va a revisar a Bolívar desde ángulos diferentes y tiene que ser así. Ahorita, de hecho, incluso cinematográficamente vienen 2 proyectos o 3, porque hay un proyecto de Carlos Fun en Maracaibo muy bueno, viene la película de Beto Arbelo con Edgar Ramírez. Yo creo que eso no es malo, yo creo que eso es interesante, que de repente nos muestren como facetas distintas de Bolívar. Y yo creo que eso es como cuando manejas. Si tú no ves por el espejo retrovisor de vez en cuando, mira, te va a ir mal. Si tú manejas todo el tiempo viendo por el espejo retrovisor, está frito, o sea, no puedes manejar. Pero tenemos que mirar hacia nuestro pasado, porque si no lo miras, no vas a entender el presente y no sabes qué carrizo quieres para el futuro. Entonces, yo sí defiendo la historia como un instrumento que tiene que ver con nuestra vida cotidiana y que tiene que ver con el futuro. No es solamente un juego arbitrario de mirar hacia el pasado, sino que en la medida que tú te acercas a Bolívar, te comprendes mucho más como venezolano. ¿Y tuviste la oportunidad con esta película de tener acceso a material sobre el Libertador que antes nunca habías pensado? O sea, digo yo, que te pudiera haber facilitado el gobierno nacional, alguna cosa que tú digas, mira lo que cayó en mis manos, ahora puedo leer esto por primera vez, una carta importante, algo en particular. Mira, lo que ocurre es que esas cosas que se publican de Bolívar inmediatamente tienen una salida editorial, es decir, hay cantidad de organismos que se encargan de eso. Entonces, mira, yo además tenía esa experiencia de la que hablé antes, de haber investigado mucho, y todo lo que ha ido saliendo de Bolívar en la medida que ese personaje, me parece, como te decía,
emocionante y conmovedor, y le tengo, y no lo puedo negar, una enorme admiración, pues mira, me interesaba. Lo que sí me ocurrió, que ya lo he contado en algún sitio, es que una periodista de una agencia internacional venezolana, en algún momento me preguntó, mira, sí, es verdad que el guión se los dictó Chávez. Y yo decía, bueno, no, la verdad es que no, es decir, ¿qué te voy a decir? Fuimos 3 guionistas y una historiadora enamorados de ese personaje, contando el Bolívar que quisimos contar. Bueno, Luis, pues oye, muchas gracias por venir. Hay que ir a ver la película se está proyectando en toda Venezuela. Está en toda Venezuela, estamos en 17 salas en Caracas, hasta ahora le va muy bien, tenemos una respuesta de público excelente. Un abrazo, mucho éxito, felicidades. Gracias, Alberto La Mata. Nosotros estamos con más de Satén por Televen.